Bienvenidos a la tercera semana del curso de especialización Tópicos de Energía. En las siguientes lecciones aprenderán cómo analizar las opciones de reducción de emisiones, a menudo simplificadas como mitigación, pues, en esta comunidad que se dedica al estudio del cambio climático. Así que esta primera lección introducirá dos conceptos: el potencial de mitigación y los costos de mitigación. Por lo tanto, tenemos dos preguntas principales que intentaremos responder. Siempre que discutamos las opciones de mitigación, podemos preguntarnos: ¿cuánto CO2 mitiga una determinada opción? Y segundo, ¿cuánto cuesta por tonelada de emisiones de CO2 mitigadas? Es decir, ¿cuál es el costo por tonelada de emisiones de CO2 mitigadas? Estas son dos preguntas importantes, pero no son las únicas preguntas que son relevantes. En una de las lecciones siguientes hay que revisar otros elementos que también juegan un papel en el proceso de toma de decisiones cuando se discute la mitigación. En esta primera lección nos centraremos en la determinación de potenciales. Primero, demos una definición del potencial de mitigación. Por lo tanto, el potencial de mitigación es simplemente la cantidad de emisiones netas de gases de efecto invernadero que se pueden lograr con una opción de mitigación determinada. Una opción de mitigación puede ser cualquier cosa como el aislamiento mejorado en una casa, la aplicación de energía eólica o comer menos carne. Hablamos de reducción neta de emisiones de gases de efecto invernadero porque no solo hay opciones que reducen las emisiones de CO2, sino que también hay opciones que extraen CO2 de la atmósfera y algunas hacen ambas cosas. Es importante especificar siempre la línea de base con la que se contabilizan las reducciones de emisiones. Volveremos a eso más adelante en esta lección. En primer lugar, consideramos el potencial técnico, que tiene dos limitaciones, y una de ellas es todo tipo de límites teóricos. Hay límites al tamaño de la propiedad de la Tierra. También existen límites termodinámicos para las eficiencias de conversión de todo tipo de equipos de conversión de energía. También existe la limitación de lo que es tecnológicamente factible en un momento dado. En un cierto momento, pues tenemos una eficiencia de conversión máxima, por ejemplo en los paneles solares, o bien tenemos un ahorro máximo que se puede lograr con ciertos tipos de tecnologías que están disponibles en un momento determinado. Los límites teóricos generalmente no cambian con el tiempo, pero las tecnologías, por supuesto, se pueden mejorar mediante la innovación y los nuevos productos que se inventan y se llevan al mercado. Un pequeño descargo de responsabilidad en este punto, ¿no? A veces también se tienen en cuenta las limitaciones no técnicas al determinar el potencial de mitigación, especialmente si crean o si constituyen fuertes barreras contra la realización del potencial.
El segundo tipo de potencial que utilizamos es el potencial económico. El potencial económico es parte del potencial técnico, por lo que siempre es menor. Solo tomamos aquella parte para la cual los beneficios son mayores que los costos. Entonces la parte que es atractiva en términos económicos es la que debe ser tomada pues en esta parte, ¿no? No solo incluimos costos y beneficios monetarios puros, sino que utilizamos una definición más amplia para incluir todos los costos y beneficios sociales. Revisaremos adelante el significado de, de este potencial. Hagamos un cálculo a manera de ejemplo del potencial de mitigación técnica. Por ejemplo, se desea estimar cuál es el potencial técnico de la energía solar fotovoltaica, también conocida como sistema PV en su techo, para lo cual tenemos una serie de suposiciones. Suponemos que el techo está orientado hacia el sur y la superficie es de 10 metros cuadrados. La pregunta es entonces, ¿cuál es el potencial técnico de la energía solar para esta casa? Se asume, digamos, una radiación solar anual de 1500 kWh por metro cuadrado. Y supongamos, digamos, que una eficiencia de conversión de los módulos solares disponibles comercialmente es ahora del 20%. Al instalar un sistema solar, eh, se evita la producción en plantas de energía fósil. Bueno, eso depende, digamos, de la matriz energética de cada país. Y supongamos, pues, que en un determinado país, el factor de emisión de electricidad de la red eléctrica es de 0.4 kilogramos por kilowatt hora. Ahora se puede calcular el potencial de mitigación multiplicando estos números para obtener 1200 kilogramos de emisiones. Estas son las emisiones de la red evitadas por la máxima aplicación de energía solar en su techo. Es bueno discutir también aquí una serie de cuestiones relacionadas que tienen que ver con la definición de potencial técnico. Se puede decir, eh, ahora pues he calculado el potencial en la parte sur del techo, pero la parte norte también podría ser adecuada para la instalación de paneles solares, ¿no? Sin embargo, la radiación solar en la superficie orientada al norte es más baja, por lo que no aportaría suficiente desde el punto de vista técnico, ¿no? Y además parece muy poco atractiva esta opción en términos económicos. Entonces, a consecuencia pues, de estas consideraciones, no es inusual excluir la superficie norte del potencial técnico, ¿no? Este es un ejemplo del descargo de responsabilidad agregado en la definición de potencial técnico. Otro punto puede ser que eh, diga, no tengo el dinero para invertir en un sistema de energía solar, ¿no? Esa pues no es una razón eh, determinante del todo para excluir la opción. Los paneles fotovoltaicos
eh, eventualmente pueden bajar de precio o, digamos, en algunos países los gobiernos pueden proporcionar un subsidio. De todos modos, siempre es necesario ser transparente en este punto acerca de cómo se calcula un potencial técnico y qué suposiciones y qué exclusiones eh, resultan válidas. Un punto que es necesario mencionar es que la línea base es importante. La línea base es la posición inicial, el punto de partida a partir del cual se determinan los potenciales de reducción de emisiones. Si habla sobre el aislamiento de su hogar o la energía solar en su techo, su línea base es probablemente bastante simple. La línea base es eh, no tomar ninguna acción, lo que significa que no hay energía solar y no hay aislamiento. Si nos fijamos en el futuro, siempre habrá un aumento en los niveles de actividad. Por ejemplo, un aumento en el parque inmobiliario. Las emisiones crecerán y aquí se puede ver, digamos, representado ese crecimiento con una línea de color aproximadamente anaranjado. Así es como se desarrollarían las emisiones debido al aumento de la actividad. Por ejemplo, el número de edificios aumentaría y serían similares a los edificios existentes. A eso le llamamos eficiencia congelada. Sin embargo, es probable que eso no ocurra por varias razones. En primer lugar, parte de estas viviendas o de estos edificios serían edificios más nuevos y que eh, probablemente tienen un mejor aislamiento debido a estándares de construcción mejorados. Las emisiones asociadas a esto probablemente serán sustancialmente más bajas que en el caso del escenario de eficiencia congelada. Por lo tanto, es importante aclarar siempre cuál es la línea de base que se utiliza. Cuando miramos hacia el futuro, siempre es importante reconocer que un potencial de mitigación puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, las tecnologías pueden mejorar, lo que lleva a un aumento del potencial técnico. En este caso, del ejemplo que presentamos en las slides anteriores, si los paneles solares estuvieran disponibles con una eficiencia de conversión del 30%, el potencial de mitigación para, o de la energía solar para su hogar aumentaría sustancialmente. Del mismo modo, la reducción de costos de las tecnologías puede conducir a un aumento del potencial económico. Después de haber discutido los temas de hoy, llegamos a varias conclusiones. En primer lugar, el cálculo del potencial de mitigación siempre debe ser realizado sobre la base de lo que se puede hacer con el máximo esfuerzo, pero a veces se tienen en cuenta otras limitaciones. Aparece el concepto de potencial, ¿no? Y da la impresión que es sencillo, ¿no? Pero pueden haber algunas trampas en la aplicación real, algunas cáscaras de guineo, decimos nosotros. Por último, si bien no menos importante, la transparencia sobre los supuestos y las restricciones asumidas es clave, ¿no?
Bueno, con esto terminamos esta primera lección, ¿ya? La cual pues tiene continuidad con las lecciones correspondientes pues a esta semana.